Buenas noches. Bienvenidos a la jornada geodésica AAPG Venezuela 2020. Hablemos de geodesia. Mi nombre es Johnny Rodríguez. Formo parte del AAPG UCB Student y tengo el agrado de dar estas primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en este evento con la ponencia Problemática de los servicios empíricos en la geodesia y topografía. Entre nuestro público tenemos participantes en Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Chile, Brasil, Guatemala, Alemania y Francia. Ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestro invitado, el ingeniero Jorge León. Profesor e ingeniero geodesta de la Universidad del Zulia, Luz, con 10 años de experiencia profesional en investigación en geodésia en la industria y topografía. Posee un posgrado SIC UTP. Áreas de interés: topografía no tripulados. Instrucciones. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, de manera que no haya interrupciones. Recomendación: anotar las preguntas para realizarlas en el espacio disponible. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Ya puede empezar a compartir la pantalla. Muy buenas tardes, Johnny. Muy buenas tardes a todos. Agradecidos por acompañarlos el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla para dar inicio. Agradecidos a todos su presencia el día de hoy, sobre todo día domingo. Sin embargo, yo busqué que esta charla fuese esta hora, que es una hora más cómoda. En este sentido, el día de hoy, representando a Sigma, la cual es una sociedad de ingenieros geodestas, geomáticos y agrimensores de Venezuela. Es una sociedad que se fundó recientemente. Un gran amigo que se llama Mario Forgioni va a estar brindando una charla en la que les va a explicar todos los alcances de lo que representamos como sociedad. Y por ende, ¿qué es lo que buscamos el día de hoy con esta charla y con las que hemos compartido con ustedes? Sigma como sociedad a nivel mundial busca tratar de solventar problemáticas, apoyar académicamente y generar soluciones, sobre todo para estos profesionales que no están ejerciendo a nivel mundial y que, como les comenté en la ponencia del ingeniero Mario Forgioni, les dará mayor detalle. El día de hoy les traemos un tema el cual es de bastante, por decirlo así, bastante índole y bastante problemática actualmente, la cual es el aumento creciente de los servicios empíricos en la geodesia y la topografía. El día de hoy vamos a conversar y todos estos patrones que les compartiré son de mi autoría, por decirlo así. Sin embargo, lo que se busca con esta charla es generar un conversatorio. Todas las preguntas, por favor, escríbanlas al chat. Al finalizar, con mucho gusto, nos podemos extender todo lo que ustedes quieran, porque lo que se busca con esto es un conversatorio, no simplemente una ponencia y que nos despidamos. Entonces, de verdad que agradecidos. Como les Sigma es una organización sin fines de lucro, independiente, que persigue aprovechar las plataformas digitales, porque fíjense que gracias a hoy estamos a nivel mundial conversando sobre un tema de geodesia. Lo que buscamos es interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales, estudiantes y demás. Es por eso que estamos abiertamente emocionados por apoyar instituciones académicas y cuenten con nosotros. El día de hoy vamos a estar viendo este temario sobre el tópico que les comentamos y vamos a ver cómo se desarrollan cada uno de estos temas. Vamos a iniciar primero con los servicios empíricos y sus consecuencias, porque toda problemática debemos analizar primero cuáles son las consecuencias. Los servicios empíricos son aquellos que son profesionales, por así decirlo, los cuales no han sido capacitados técnicamente, académicamente,
y que su conocimiento se basa solamente en experiencia, en campo. No tienen fundamentos teóricos netos, por así decirlo. Es como quien dice, van aprendiendo a manera práctica. Pero esto tiene sus consecuencias en la ingeniería. Eso tiene sus graves consecuencias, que no, como todo proyecto de geodesia y topografía, las consecuencias generalmente las vamos a ver al pasar el tiempo. Y ahí es donde los profesionales dicen, cónchale, ya entendí cuál era la problemática. El día de hoy le queremos transmitir para que esto no suceda. ¿Cuáles son las consecuencias en primer lugar de los servicios empíricos? Déjeme a ver si puedo pasar esto para acá arriba, para que no lo puedan ver. Ok. Primero, la falta de eficiencia en los proyectos, falta de vinculación geodésica, bases cartográficas. Estos 5 parámetros los vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a conversar acerca de la falta de eficiencia en los proyectos. Señores, los profesionales actualmente, muy pocos difieren estas dos palabras. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Señores, la eficiencia es aquel proceso en el cual se ahorran cualquier cantidad de recursos, pero se logran los objetivos, por así decirlo. En cambio, la eficacia, no escatimamos en el gasto de recursos, ni económicos, ni de tiempo, pero se logran los objetivos. De tal manera que para un proyecto, un proceso eficaz no es conveniente, porque el factor tiempo y económico es el baluarte, por decirlo así, de toda la vida, de la vida y del desarrollo de un proyecto. ¿Que se logran los objetivos? Sí, pero si es eficaz, ese proyecto no fue un proyecto correcto, no fue un proyecto adecuado. Entonces, ¿qué sucede? Como lo vamos a ver a continuación, más adelante, sobre todo la geodesia satelital ha sido una ciencia que se ha desarrollado en la última década de tal manera que se han generado nuevos métodos de procesamiento, mejora en los equipos, también en la topografía, estaciones totales mucho más avanzadas, de tal manera que le permiten a los profesionales ser más eficientes. Pero si no se tienen estos fundamentos teóricos, se subutilizan equipos y son eficaces. Vemos cómo adquieren equipos de alta envergadura para realizar un proyecto que no se requería ese equipo. Por lo tanto, ahí es donde se adquieren equipos que generan un sobrecosto innecesario en un proyecto. Falta de vinculación geodésica. Señores, la vinculación geodésica, para los que nos acompañan el día de hoy, que tienen conocimientos de geodesia y de topografía, la vinculación geodésica es lo principal en un proyecto geodésico. Es la manera de tú darle la legalidad a ese proyecto. Es la manera de tú vincularte y que tus coordenadas estén amarradas, por decirlo así, o estén vinculadas a la red geodésica del país o del instituto geográfico o de lo que tú estés plasmando. No es simplemente llegar con un navegador, oprimir un botón y a partir de ahí arrancar el proyecto. Por eso que la falta de vinculación geodésica es lo primero que se escatiman en los proyectos. Y cuando yo digo proyectos es desde el levantamiento de un lote, de una urbanización, no sé, de 5.000 metros cuadrados, hasta el establecimiento de una red geodésica para un puente, para una línea del metro. Eso es un proyecto, señores. No es proyecto solamente un proyecto sísmico, no. Proyecto topográfico va desde una casa hasta lo mayor. Pero todos deben tener una vinculación geodésica. Y ya más adelante vamos a ver el por qué se escatima en esto, cuando esto es lo principal. Este es de donde parte. Esta consecuencia de la falta de vinculación geodésica genera muchos problemas legales, problemas de diferencias de coordenadas. Pero entre esas diferencias, entre esos errores que ocasionan, una de las principales es bases cartográficas y catastrales sin correspondencia. Es por eso que en la parte de catastro, Sudamérica, Centroamérica, se pueden conseguir problemas como, es muy común, se consiguen problemas en donde los lotes de los colindantes tranquilamente se solapan y no entendemos el por qué, como lo pueden ver en la imagen que está en el medio. Esto sencillamente, entre tantas razones posibles, puede partir de una falta de vinculación geodésica, que simplemente este profesional llegó y con un navegador oprimió Enter y arrancó su levantamiento, cuando él, sin entender que esa coordenada de ese navegador satelital tendrá tranquilamente 3 a 5 metros de error. Entonces son 3 a 5 metros de error
que tu polígono está moviéndose y no sabes dónde está. Realizar relevamientos innecesarios, señores. Lo más práctico para las personas que no poseen fundamentos teóricos es sencillamente decir, vamos a medir a campo de nuevo. Cuando esto es lo último que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque sencillamente ir a campo implica gasto, tiempo, riesgo. Pero si uno tiene fundamentos teóricos, uno lo puede solucionar en oficina. Yo soy partidario de una frase que me gusta, que es decir que las coordenadas son erróneas solamente cuando se transcriben de mala manera. De resto, las coordenadas simplemente pueden ser peras y mangos, tranquilamente. Puede ser que las coordenadas no sean iguales o no peguen, como se dice en la parte laboral, porque sencillamente una está en un marco de referencia X, el otro está en otro marco de referencia. Las elevaciones, uno puede ser elevación elipsoidal, otro puede ser elevación geoidal. Entonces, es por esto que debemos de analizar bien de dónde viene la vinculación geodésica de esa coordenada que estamos hablando. No es simplemente que nos den norte, este y elevación, no. ¿En qué marco de referencia está referenciado, para la redundancia, esa coordenada? ¿Qué tipo de altura es? ¿A dónde se vinculó? Una coordenada implica muchas variables, que es lo que estas personas que se dedican a los servicios empíricos no valoran, no conocen. Productos precisos pero no exactos. Señores, este es el día a día actualmente de la geodesia y la topografía. Sobre todo con esta calidad increíble que tienen los equipos satelitales comparados a los de 10 años, en donde todos ya son GNSS, capaces de medir, tienen un módulo GSM interno. Ahora la fotogrametría con dron ofrece beneficios muy altos. Pero señores, nos vamos a esto. Ese caso número 1 es el más común. Resultados muy precisos, pero no exactos. Lo que le comentaba, la vinculación geodésica, también viene por aquí. Es por eso que si vemos la imagen que está abajo a la izquierda, las dos tipos de marca tienen la misma longitud y la misma orientación, pero fíjense que no tienen la misma coordenada. Son datos precisos, sí, pero no son exactos. Entonces, señores, aquí es donde está uno de los principales consecuencias de los servicios empíricos, productos precisos pero no exactos por esta falta de fundamentos teóricos. Entonces, observando ya previamente las consecuencias, debemos de plantearnos el por qué este desarrollo exponencial en los últimos años de los servicios empíricos. En primer lugar, la falta de actualización de estándares y regulación de calidad en los servicios por parte de las entidades encargadas. Cuando decimos entidades encargadas, sencillamente son los institutos geográficos de cada país o de cada región. Son los entes encargados de actualizar los estándares. Y cuando digo actualizar los estándares es porque sencillamente la geodesia, como todas las geociencias y profesiones a nivel mundial, han venido evolucionando su metodología de trabajo en campo debido al desarrollo tecnológico, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Entonces, esta falta de actualización genera incertidumbre y, sobre todo, regulación de calidad en los servicios. No se regula a las personas que realizan estos trabajos, a las empresas que realizan estos trabajos, de tal manera que si hacen un levantamiento y este levantamiento es erróneo, no se tiene una regulación, una consecuencia, sino que sencillamente se levantó mal, no importa, no es problema. El cliente tiene el problema y adelante. Entonces, debemos de solicitarle a estos institutos que regulen la calidad de los servicios, que sean entes analistas de esto. Esto es muy particular, lo que es la generación millennial. La generación millennial es un factor que ha permitido el desarrollo de los servicios empíricos, debido a que muchos escuchamos generación millennial y asociamos que es un niño de 10, 12 años cuando nos referimos a generación millennial. Y no, señores. La generación millennial, esto no lo saco de un autor específico, pero aproximadamente es así. Son aquellos profesionales que actualmente pueden llegar a tener entre 40 y 20 años de edad. Son los profesionales que se están graduando y que ya tienen 10 años de experiencia tranquilamente en el mercado laboral.
Pero esta generación millennial es la que no tiene o escatima de los fundamentos teóricos, porque sencillamente se conforma con ver tutoriales, tranquilamente aprender de la práctica, lo cual la generación millennial, eso es lo importante que tiene. Resolución en base a la exploración. Si tienes un problema en campo, no importa, él improvisa, averigua, se mete en internet, YouTube, tal, soluciona. Algo que la generación X, como lo plasma aquí esta lámina, no posee tanto. Son más en el sentido de buscar un procedimiento, un manual de procedimiento, vamos a buscarlo de esta manera. Pero en campo, esta generación millennial soluciona. Ok, sí es bien solucionar, pero después debemos de llegar y entender los por qué y analizar y generar ese manual de procedimientos. No limitarnos nada más a lo que vemos en YouTube o lo que vemos en Wikipedia. La evolución de la tecnología es algo que totalmente ha permitido este desarrollo de los servicios empíricos. ¿Por qué? Porque los dispositivos electrónicos, el acceso a las telecomunicaciones, que como lo podemos ejemplificar el día de hoy, estamos a nivel mundial en un conversatorio, la velocidad de la transmisión de datos ha permitido que esto fomente este desarrollo en los servicios empíricos. ¿Por qué? Por el acceso al Internet. Antes teníamos que ir a una biblioteca para estudiar. Ahora tranquilamente podemos descargar ese manual por Internet y listo, y solucionamos. Y esta evolución de la tecnología trae como sigo la siguiente, que es las mejoras en las aplicaciones de la captura de datos topográficos en campo. Los que nos acompañan el día de hoy, si nos pueden dejar un breve mensaje en el chat, me podrán compartir cómo era el levantamiento topográfico con un teodolito en el cual se tenía que anotar en la libreta, hacer los cálculos a mano. Ahora sencillamente con las estaciones totales lo hacen todo. Programas en los cuales tranquilamente te calculan línea de referencia, el terraplén, el corte, todo. El topógrafo simplemente tienes que orientar la estación, disparar y el software le hace todo. Ahora, al día de hoy, en la parte de esa satelital, los software de captura, antes no estábamos acostumbrados a un Trimble de una TCC2, un colector inmenso. Ahora con el celular sencillamente podemos hacer los levantamientos con estos software. Entonces, esta mejora en las aplicaciones de la captura de datos facilita a estos operadores empíricos simplemente el trabajo en campo. Por decirlo así, estos famosos aprieta-teclas. Están apretando teclas, pero no saben qué es lo que está trabajando dentro de ese software, qué están haciendo y cuáles son las consecuencias y cómo solucionarlas si tienen algún problema. Ahora, ¿cuál es el perfil de estos emprendedores empíricos? Estos servicios de emprendimiento empírico. Básicamente yo los puedo clasificar en mi corta experiencia en tres. En primer lugar, los consumidores de la geodesia y la topografía. Los consumidores de la geodesia y la topografía, los principales, ¿cuáles son? Los arquitectos, los ingenieros civiles, los abogados, aunque no lo crean, los abogados, ¿verdad? Los geofísicos, geólogos, agricultores y agrónomos. Son los consumidores principales de la geodesia y la topografía. Entonces, ¿qué sucede? Estos consumidores, debido a todo lo que hemos conversado anteriormente en cuanto al desarrollo de equipos y demás, fácil manejo de equipos también con los software, se ven motivados a que sencillamente, como no tienen los fundamentos teóricos de geodesia y topografía, y ellos simplemente ven a una cuadrilla topográfica que nada más orienta una estación y dispara y dispara y dispara, se motivan a sencillamente, vamos a comprar la estación total y lo hago yo. Porque son varias razones. Por un lado tenemos servicios de topografía ineficientes o irresponsables. Entonces muchos ingenieros civiles dicen, no, llevo 2 días esperando a la cuadrilla de topografía y esto me retrasa la obra. Sencillamente se motiva, no, me voy a comprar la estación total, veo un video en YouTube y hago yo el trabajo. Marco yo lo que necesito marcar. Arquitectos que se dedican a abogados que se dedican a la parte de catastro que sencillamente necesitan saber la lotificación, el metraje de un lote. Con esto de la fotogrametría con dron se motivan, compran el dron, hacen el vuelo y listo. Pero señores, debemos de capacitarnos, no es solamente medir en campo. Esa coordenada implica mucho, ese valor de área implica mucho también. Entonces, es por eso que los consumidores de la topografía son uno de los principales, por decirlo así, actualmente del emprendimiento de servicios empíricos. Y digo yo actualmente,
porque desde hace muchos años, desde hace décadas, y es lo que se acostumbra comúnmente en las cuadrillas topográficas, y es algo de lo que estoy orgulloso porque yo fomento esto, son aquellos integrantes de cuadrillas topográficas que buscan superarse laboralmente. Aquellos macheteros o ayudantes generales que vieron cómo era el trabajo del cadenero del prisma, nivelar bien, entender dónde deben de pararse, y evolucionaron, se desarrollaron. Luego, sencillamente de tanta práctica y pararse al lado del topógrafo y ver cuándo se orientaba y todo, el día de mañana son los instrumentistas de la cuadrilla. El topógrafo toma el prisma y él simplemente se dedica a disparar. Pero posteriormente el topógrafo se enfermó, el topógrafo tuvo problemas, sencillamente, o la obra necesita otra cuadrilla topográfica y le ofrecen la cuadrilla topográfica a este instrumentista y él se convierte en encargado de cuadrilla topográfica, en un topógrafo. Esto es, señores, el común desde hace muchos años y esto es algo que yo fomento, pero lo fomento con una condición, fomentándolo a ellos para que se capaciten. Y al sol de hoy me escapan de las manos amigos que están estudiando, que arrancaron siendo macheteros, el día de hoy están estudiando para ser topógrafos. Ellos tienen una ventaja, que es que ya ellos tienen esa experiencia en campo y cuando van al aula de clases, tranquilamente su mente va a volar, porque tienen ya esa práctica de campo. En tercer lugar, y a raíz de una pandemia y a raíz de otras cosas que lo vamos a ver a continuación, las personas que buscan ampliar sus ingresos económicos ofreciendo los servicios de topografía. Es cierto, estamos en un mundo donde actualmente no nos basta con un salario sea el país donde estemos, buscamos tener un negocio alterno, una entrada alterna, y debido a lo que conversamos anteriormente de la facilidad de los software de captura y de otros factores que vamos a ver más adelante, estas personas ven la topografía como algo fácil de hacer y sencillamente se fomentan a realizar estos servicios de topografía. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a hacer vuelos con dron para toma de fotos y videos de bodas y eventos, empiezan a hacer la fotogrametría con drones. Así de sencillo. Lo cual no es un problema, siempre y cuando que busquen capacitarse para hacerlo de manera responsable. Ahora, estamos hablando de que es un problema, de que cuáles son los motivos y quiénes son los que realizan. Pero, ok, ¿cuáles son los fundamentos teóricos básicos que se requieren, que necesiten estos servicios empíricos? Y digo básico porque sencillamente no se puede resumir una carrera, no se puede resumir una profesión en cuatro ítems, por decirlo así. Pero los fundamentos teóricos básicos que estos servicios empíricos encarecen y que tienen todos estos problemas que conversamos al principio, el primero es que no entienden que la geodesia no es una sola y que la topografía es algo solo y la fotogrametría también y todas son aisladas. No, señores. Las ramas de la geodesia son muchas y todas tienen que ver entre sí y más ahora con el desarrollo de las evoluciones tecnológicas en donde un topógrafo tranquilamente anteriormente utilizaba la astronomía para arrancar sus líneas de medición. En las líneas sísmicas se acostumbraba mucho y también en la topografía convencional a hacer las mediciones solares para saber su latitud y longitud e iniciar su levantamiento. Ahora no, ahora tranquilamente lo haces con la geodesia satelital. Llega con 2 puntos, con unos receptores satelitales, establece 2 puntos y listo. Pero fíjense cómo la topografía parte de la geodesia satelital, que es otra ciencia. Esto también lo vemos en la fotogrametría con drones, que lo vamos a conversar un poco más adelante. Pero, señores, la topografía no es un ente aislado, se complementa de otras y estas otras también. Es por eso que debemos entender y tener fundamentos teóricos de todas. No ser expertos en cada una porque no se va a ser experto en cada una, pero sí tener fundamentos teóricos y así relacionarlos, sobre todo de la geodesia geométrica que vamos a ver más adelante. Fundamentos de la geodesia y la topografía. Y cuando digo geodesia, trato de hablar un poco más de la geodesia satelital, que es lo más común que se está empleando actualmente en la topografía, pero sino de la geodesia. ¿Cuál es el fundamento básico si nos podemos preguntar cuál es la principal diferencia? Señores, la topografía toma en cuenta el plano horizontal,
sea, no toma en cuenta la verdadera forma de la Tierra, su curvatura. Ahí es donde empezamos a fallar. Estos servicios empiezan a fallar porque creen que la curvatura terrestre no va a afectar su trabajo. Señores, cuando ya nuestro levantamiento empieza a ampliarse 2, 3 hectáreas, 200, 300 metros, entra en juego lo que es el factor de escala, entra en juego lo que es la curvatura terrestre. Entonces ya no es simplemente una coordenada plana, sencillamente sin ningún problema, sin escala y sin nada. Ahí es donde empiezan a fallar. Los avances del GNSS en la última década. Señores, en mi corta experiencia, veo todavía pliegos de proyectos de alta envergadura que simplemente son un copia y pega de proyectos de hace 10 años. Vulgar copia y pega. Cuando no se han sentado a pensar, ok, este proyecto se hizo hace 10 años con GPS. Ahora, hace 10 años, ya es GNSS. Y fíjense esta gráfica que les estoy plasmando. Hace 10 años en el cielo habían 60 satélites aproximadamente, entre GPS y GLONASS, y un poco de Beidou. Al sol de hoy tenemos 114, si mal no me equivoco, satélites en el cielo. Ahora, el doble de cantidad. Les pregunto a ustedes que nos acompañan el día de hoy, ¿ustedes creen que eso no tendrá beneficios? ¿No podremos ser más eficientes en nuestras labores? Todavía yo escucho frases que me dicen, no, para un posicionamiento satelital estático relativo, no, por cada línea base de 1 kilómetro hay que medir 1 hora para obtener 1 centímetro o 2 centímetros. Y eso no, ese lo dice el pliego y reviso el pliego, es un pliego de un proyecto de hace 8 años. Señores, eficiencia. Utilicemos este avance del GNSS de la última década en nuestros proyectos para ser más eficientes. Ojo, sin abusar y siempre con fundamento teórico. Y por último, la influencia de la geodesia satelital en los levantamientos topográficos. Y señores, hago énfasis aquí porque sencillamente ahora la topografía, la geodesia satelital está inmiscuida totalmente en la topografía. Antes, hace muchos años, la geodesia satelital solamente entraba en juego para el establecimiento de la red geodésica. Y ya, a partir de ahí se hacían las poligonales para densificar esa red geodésica. Ahora, al sol de hoy, esa red geodésica se densifica con métodos en tiempo real, porque son mucho más eficientes. Pero si no conocemos algo que es la geodesia geométrica, que es la que relaciona la topografía con la geodesia satelital y las demás geociencias entre sí, estamos mal. Señores, la geodesia geométrica es aquella que se dedica a generar los métodos matemáticos utilizados para resolver los problemas geodésicos sobre su superficie y, muy importante, y la representación de esta sobre el plano. Entonces, si no conocemos la ciencia que nos vincula ese problema entre superficie plana y curvatura terrestre, vamos a tener consecuencias posteriormente. Ahora, ¿cuáles son, en mi opinión, porque son bastantes, no es solamente esto, porque lamentándolo mucho el tiempo no nos da, no quiero robarles mucho tiempo de su domingo, ¿cuáles son los principales emprendimientos empíricos, en mi opinión, actualmente? En primer lugar, la fotogrametría con dron. De aquí no hay nadie que lo baje de este tope. Señores, la fotogrametría con dron es algo que llegó para quedarse y para desarrollarse. Es algo que complementa los trabajos de geodesia, los servicios de topografía de manera increíble. En lo personal, nosotros, la empresa, dictamos cursos de fotogrametría con dron y es algo que le digo a la gente, esto no va a reemplazar una estación total, esto viene a complementarla. ¿Por qué? Porque sencillamente no es lo mismo entregar un plano con líneas y puntos que tú ese plano, que es una evaluación cuantitativa, colocarle un ortofoto de fondo, cuando antes un ortofoto era una imagen satelital que tenía una resolución de píxel o una imagen de un vuelo fotogramétrico que tenía una resolución de píxel de 30 centímetros, 45 centímetros, o una imagen satelital que tendría una resolución espacial de metros, 15 metros, 30 metros. Ahora aquí estamos hablando que nosotros podemos tener resoluciones espaciales de 2, 3 centímetros. Podemos ver la línea de un cable. Entonces, esto, señores, es algo que es excelente. Pero ¿qué pasa?
no comprendemos que esto es una vinculación entre ramas de investigación. Esto es fotogrametría, topografía y conocimiento de drones. No basta solamente con saber de drones. Tenemos que tener fundamentos fotogramétricos. ¿Por qué? Porque estos software, como se los comenté anteriormente, en el procesamiento, le plasman al operador que son 7 clips, señores, y posteriormente los podré conversar con quien sea. Son 7 clips en los software comunes, Pig4D, Tracer Survey, que la gente clic, 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 listo. Ya, sencillito. No, señores, esos 7 clips tienen por detrás fundamentos fotogramétricos que te lo enmascaran de tal manera que todo sea cíclico. No está el análisis, no está todo. Entonces, ahí es donde sencillamente este tipo de fotogrametría, estos productos que se generan, sirven solamente para el diseño, pero no para el control de obra. Con fotogrametría con drones, lo mejor que ustedes, en lo personal, con las pruebas que hemos realizado y que tranquilamente las puedo discutir, unas curvas de nivel en una elevación con fotogrametría con dron, con cámara óptica, subdecimétrico, 7, 8, 9 centímetros, 5 centímetros, pero que me vengan a decir a mí 3 centímetros, hey, puede ser que vayamos mejorando y todo esto va a evolucionar. En 5 años puede ser que conversemos de esto y no, ya llegamos al milímetro, quién sabe. Pero señores, la fotogrametría con dron es el principal emprendimiento empírico. Y el problema es que no entendemos eso, esa vinculación. Y también que es muy asequible. ¿Por qué? Porque creen, muchos profesionales, fíjense, muchos profesionales creen que deben de adquirir un dron de alta envergadura, un Matrix 600, algo así de $6,000, $7,000. Pero estos servicios empíricos, como quieren crecer, se dan cuenta que tranquilamente con un Phantom 3 lo pueden hacer. Entonces ahí es donde los profesionales dejan de hacer estos servicios porque no tienen la parte de drones y sencillamente creen que esto es algo muy costoso. No, señora, tranquilamente con un Phantom 2, con un Phantom 3 ustedes pueden ofrecer la misma calidad que les comenté anteriormente. Claro, las limitaciones van a cambiar, no es lo mismo hacer un vuelo con un Phantom 4 Pro que con un Phantom 2. Entonces, está al alcance. Solamente que tenemos que tener esos fundamentos. En segundo lugar, y muy innovador, es la adquisición de receptores satelitales de bajo costo. Señores, esto es algo que tengo un gran amigo, un colega, que tiene ahorita unos Polaris y estamos haciendo investigaciones, lo está probando. Señores, los equipos de bajo costo, estamos acostumbrados a marcas como Trimble, Leica, que son receptores satelitales geodésicos. Los receptores de bajo costo, ahí han salido marcas, por decirlo así, marcas que uno dice, no, eso tan barato es malo. Sí, es cierto. Pero hay marcas como estas que les plasmo hoy, que son marcas que son excelentes. Sin embargo, una pareja de Enlil te podrá costar $3,000. Unos Polaris mucho más económicos. ¿Pero por qué esa economía? Porque sencillamente son equipos que son topográficos, son sencillos, algunos hasta de una sola frecuencia. Son equipos que no tienen servicio técnico. Si se les cae, se les rompió, tienen que ir a un ingeniero electrónico que lo trate de reparar. En su mayoría no están registrados en la NGS Antenna Calibration. Sin embargo, los EMBLI ya lograron inscribir uno de sus modelos. Esto es un plus bastante importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes estos equipos solamente podían hacer trabajos topográficos, pero se utilizaban para hacer trabajos geodésicos, establecimiento de puntos de control y demás. Ahora no. Una de las desventajas de estos equipos es que son muy económicos y estos profesionales que quieren inmiscuirse en la topografía y generar un emprendimiento lo ven asequible. Como nunca han utilizado un receptor satelital, cuando lo adquieren y ven, por ejemplo, que tienen que estar actualizando el firmware semanalmente, que no, que la versión 3 no es la que sirve, sino la 2, porque la 4 no, porque la 7, porque la 8, y eso es un vaivén que tienen, porque yo estoy en grupos de WhatsApp de esos equipos, es porque sencillamente ellos lo ven normal porque nunca han tenido un receptor geodésico. Pero eso no es normal. Cuando usted adquiere un receptor satelital geodésico, CHC, Tonex, Geomax, Leica, Trimble, la actualización de firmware será cada 2 años, un año y no muchísimo más, creo yo. Esto sencillamente, antes de pasar a la siguiente lámina, se los voy a plasmar así. Es como cuando uno va a podar el patio de su casa de hierba y vienen ustedes con una podadora, gasolina y listo.
Lo hacen en 5 minutos, ni sudaron. Llego yo con un machete, con una escoba, a ir cortando machete. ¿Cuánto me costó a mí eso? Me habrá costado el 5%, el 2% de lo que le costó a ustedes hacerlo con la podadora. ¿Se lograron los objetivos? Sí, los dos cortaron bien. ¿La calidad es la misma? No. El corte de ustedes fue mucho más nivelado, el mío no. Yo me tardé muchísimo más tiempo, ustedes no. Pero ¿cuánto me costó a mí? ¿Cuánto les costó a ustedes? Entonces ahí es donde ustedes me dirán, bueno, Jorge, lo que pasa es que si vamos a podar algo pequeñito, el patio de mi casa que es súper pequeño, con un machete y una escoba lo podemos hacer y listo. Ah, pero si vamos a hacer algo muy grande, entran en juego. Entonces por esto, señores, que los receptores satélites de bajo costo están entrando en juego ya desde hace años y se van a desarrollar, y yo soy partidario de ellos, son excelentes, siempre y cuando se tengan los fundamentos teóricos para saber cuándo utilizarlos, cuándo no, y de qué manera utilizarlos. ¿Por qué? Porque sencillamente ustedes con un receptor satelital geodésico de alta envergadura, simplemente para medir en ETRI, como Robert, le colocan el SINCAR GSM y listo, ya está. Estos no, tienen que armar su caster, todo aquí, esto tal, pero se puede. Lo importante es que se pueda, con fundamentos teóricos se puede. Entonces yo soy partidario del desarrollo de estos equipos con sus fundamentos teóricos. Ahora vamos a conversar, ya finalizando un poco, sobre la situación actual en el mercado laboral. En primer lugar, y no menos importante, falta de dedicación en asesorar al cliente en lo que le conviene para su requerimiento. Señores, todos los servicios, sean empíricos, sean todos debemos dedicarnos al cliente, asesorarlo. No es que el cliente nos llame y nos diga, no, yo necesito un levantamiento, listo, te lo hago. No, tenemos de asesorar al cliente, ok, ¿para qué es ese levantamiento? ¿Cuáles son los alcances? Porque puede ser que el cliente no sepa y está pidiendo un producto que no requiere, sino que requiere otro. Entonces, por esto que, teniendo fundamentos teóricos, nosotros podemos asesorar al cliente sobre qué es lo que él correctamente debe de adquirir para tener una base cartográfica, topográfica y geodésica de su proyecto. En segundo lugar, como lo comentamos anteriormente, en el mercado no se respetan las combinaciones entre ciencias. No entendemos, por ejemplo, que un levantamiento topográfico es simplemente parar una estación, orientarla y listo. No, señores, cuando ustedes arrancan con un receptor satelital, entra en juego la geodesia satelital, luego van con la estación total a medir la topografía, le están haciendo, esto es para algo legal en la parte de catastro, entra en juego los aspectos legales. Van a vincular los puntos de control a la red geodésica nacional, geodesia geométrica. Van a hacer un plano, fíjense, o sea, pero no respetamos esto, no tenemos, y ojo, no digo que tenemos que ser expertos en cada una de estas, pero sí tener leves fundamentos teóricos. No se vinculan geodésicamente los proyectos, que es lo que le comentábamos al principio. ¿Por qué? Porque sencillamente es lo primero que estos servicios empíricos escatiman. Como no tienen, fíjese cómo me regreso, como no tienen los fundamentos teóricos para asesorar al cliente, esto es lo primero que escatiman, la vinculación geodésica. Porque cuando ustedes le lleguen a explicar a un cliente qué es la vinculación geodésica de su levantamiento, así sea de un lote de una urbanización de 5.000 metros cuadrados, lo primero les aseguro que esa persona va a decir, sí, colócame los 2 puntos de control vinculados a la red geodésica, porque eso le da legalidad a su levantamiento. Creo que por último, no se le especifica al cliente la calidad y las limitaciones de cada una de las metodologías de medición implementadas. Escuchamos frases, por ejemplo, decir, no, el topógrafo midió totalmente debajo de los árboles con el equipo satelital. Sí, él puede medir, pero ¿cuánto fue la calidad de esa medición RTK vía UHF? ¿Flotante, de GPS o fue en fija con calidad? Escuchamos en las fotogrametrías con drones decir, no, con mi dron de cámara óptica, con ese dron el topógrafo me hizo esto y me sacó las curvas por debajo de los árboles. Y yo, con una cámara óptica, bueno, sí. Ok, ¿qué sucede? Él simplemente lo que hizo fue generó la nube de puntos e interpoló. Ah, pero si debajo de esos árboles había una leve quebrada, eso no va a salir. Va a salir una interpolación matemática. El motivo de esta charla, que es profesionales realizando trabajos sin fundamentos teóricos, únicamente con conocimientos empíricos. Se limitan nada más a lo que ven en YouTube, a un curso técnico y listo.
Señores, no, debemos de capacitarnos y promulgar eso. Ya por último, en este tópico, es los cursos y las capacitaciones con fines única y exclusivamente comerciales, para saber usar una herramienta determinada, pero sin enseñar al participante a realizar un proyecto íntegro. Y recapitulo un poco. Proyecto íntegro es desde levantar una casa hasta un proyecto geodésico de alta envergadura. Y cuando digo saber usar la herramienta, le enseñan simplemente a apretar tecla, a procesar de manera ciega, clic, 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 listo, pero no le enseñan a analizar qué equipo adquirir, cuál equipo es conveniente para su proyecto o para su empresa, hasta cuánto cobrar o cuáles son las limitantes de eso, o cómo combinar entre las geociencias. Es por eso que debemos ser muy objetivos al momento de realizar un curso o una capacitación, de tal manera que les enseñen las fases. Como recomendaciones generales, el día de hoy me tomé el atrevimiento de diferenciarlo en tres. En primer lugar, para los consumidores de la geodesia y la topografía, que es identificar las organizaciones e instituciones gubernamentales que regulan los estándares de calidad y mantener una estrecha relación. No es que ustedes, por ser ingenieros civiles, arquitectos, no tengan nada que ver con el instituto geográfico donde son ustedes, donde laboren, o donde van a hacer su proyecto. No, tienen que tener una estrecha relación, comunicarse con ellos, ok, cuáles son los controles de calidad, dónde, cómo, mantener esa estrecha relación. Segundo lugar, evaluar el historial académico del contratista. Generalmente, y lamentándolo mucho, nos vamos siempre con los contratistas que nos cobren menos o que vengan de afuera y sean una empresa grande, pero no evaluamos el historial académico. Vemos currículum que todo el mundo dice especialista en tal, sí, pero ¿dónde te graduaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu experiencia? Y por último, comprender, señores, que la geodesia y la topografía es la base, es el control y la verificación de todo proyecto de ingeniería. Todas las profesiones aquí presentes podrán decir, no, la mía es más importante, no, la tuya es importante, todas son importantes, señores, pero debemos de identificar cuál es más importante en cada fase. Es por eso que no debemos de escatimar en gastos al momento de realizar los trabajos de topografía y geodesia, porque si es la que te dice a ti dónde va el proyecto, es la que te dice a ti cómo va el proyecto, si se va construyendo de manera correcta, y que al final te dice si se construyó de manera correcta, vas a escatimar en gastos al adquirirla. Señores, por favor. En segundo lugar, para los emprendedores empíricos, señores, los apoyo personalmente, pero debemos de capacitarnos debidamente para que tengan éxito en su emprendimiento. Y así no los reconozcan por su economía en sus costos, sino por su calidad. No simplemente vayan y se ganen el trabajo, no, gánense al cliente, gánense al profesional que los está contratando. Y por último, para los geodestas, geomáticos, agrimensores y topógrafos que nos acompañan el día de hoy, señores, dos. En primer lugar, brindar mayor tiempo y dedicación de asesoría a los consumidores para que aprendan la importancia de los correctos procedimientos de la geodesia. Créanme que cuando ustedes se tomen el tiempo de preguntarle para qué es el levantamiento, por qué, todos esos alcances, él se va a sentir mucho más tranquilo y va tranquilamente a poder decidir cuando ustedes le ofrezcan las opciones. Y en segundo lugar, motivarnos en compartir nuestros conocimientos con aquellas personas que quieran responsablemente iniciar en el mundo de la geodesia y la topografía. Entonces, señores, agradecido, de verdad, es un muy corto tiempo para hablar de un tema tan importante, pero en nombre de Sigma le damos las gracias primero a los participantes del día de hoy y a la organización por esta invitación y cuenten con nosotros en todo momento. Excelente presentación, ingeniero. Ahora procederemos a leer las preguntas y comentarios del chat. Ok. Aquí le comentan, Kimon Manuel comenta, con RPAS no es fotogrametría, es computer vision. Es la aplicación de Structure from Motion. Saludos desde Chile. Ok, gracias y saludos desde Chile, mi estimado.
Básicamente, cuando se trata de fotogrametría, lo que hacemos referencia es, para no entrar tanto en detalle, por ejemplo, estos servicios empíricos lo primero que hacen es escatimar en la cantidad de puntos de control en campo. Y como todo metodología de fotogramétrica, se necesitan los puntos de control en campo para que tu producto, que es la elevación, sea de manera correcta. Entonces, ¿qué sucede? Como estos servicios empíricos no poseen equipos topográficos, equipos satelitales, es lo primero que escatiman, lo principal. Cuando con los puntos de control tú le ofreces una fotogrametría, un producto fotogramétrico que es nube de puntos, ortofoto y demás, precisa y exacta. Juan Alberto Ibarra. Buenas noches desde Colombia. Timon Nahuel comenta, muy interesante. En la parte de consumidores de la geodesia y topo, están las empresas de instrumentos. Lo que buscan es vender y existe una dicotomía en el mercado. Importante eso que nos acaba de comentar, y sí es cierto. De hecho, yo como ingeniero geodesta en la empresa donde trabajo, estoy encargado también de la venta y la asesoría. Y es algo que es muy común. Vemos gente vendiendo equipos topográficos que no tienen ni idea para qué se utilizan. Solamente son vendedores. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros los profesionales debemos de asesorar al cliente. Lo primero que yo le pregunto a las personas, no, quiero un receptor satelital Trimble, ¿qué tal? Ok, pero ¿para qué? No, para hacer un levantamiento, yo lo que me dedico es hacer levantamientos de lotes de 1 hectárea, media hectárea. Y yo, vas a gastar $45,000, $30,000. Puedes hacer ese mismo trabajo con otras marcas que también te van a garantizar calidad, tienen todos sus estándares, todo. O la muy famosa, quieren hacer fotogrametría con drones, un Phantom 4 RTK, que te vale $10,000, $11,000. Cuando tranquilamente, con un Phantom 4 Pro o con un Mavic 2 Pro, que te cuesta $1,000 y pico, $2,000, y contratas una cuadrilla topográfica por un día para que te establezcan los puntos de control, vas a tener la misma solución. Que el Phantom 4 RTK es mucho más eficiente para lotes de más de 400 hectáreas, es más eficiente porque no tienes que establecer tantos puntos de control. Sí es cierto, pero si lo que vas a estar levantando son lotes de 20, 30 hectáreas, 40, 100 hectáreas, es necesario esa inversión. Ahí es donde debemos de ser profesionales y asesorar a esos consumidores en la geodesia y la topografía en saber qué equipo adquirir. Juan Alejandro comenta, buenas, comparten la presentación del video. Bueno, el ciclo de conferencias está siendo grabado. Timon Manuel también comenta, además las empresas, o mejor dicho, jefes, no quieren profesionales empoderados, prefieren profesionales empíricos. Sí, eso es muy común, yo creo que a nivel mundial eso es muy común. Sencillamente ahí es donde entran en juego las entidades, los institutos geográficos que deben de regular eso, que deben de regular esa contratación. Wilber Gómez comenta, van a compartir el video, el ciclo de conferencias nuevamente está siendo grabado, al final del ciclo se publicará. Ok, José comenta, muchos de los adelantos tecnológicos ahora son cajas negras, pero para saber si hay que tener bases técnicas sólidas. Es correcto, señor José, así mismo es, y esto es lo que busca esta charla. No busca criticar, busca es que identifiquemos cuáles son las problemáticas para que tomamos esas correcciones, ¿ya? Estos equipos y el software, equipos topográficos, ahora son cajas negras. Si comparamos colectores de datos, un TC02 con respecto a un colector de datos actual, o que ahora desde el celular se puede medir tranquilamente, ¿ya? Con un software Android, con una plataforma Android, ¿ya? Son cajas negras que, por ejemplo, la gente cree que, ay, no, la fotogrametría, eso son 7 clips y listo. No, señores, eso tiene errores de traslación, rotación,
cualquier cantidad de errores que te lo enmascaran, de tal manera que tú crees que con 7 clics, listo, tienes entonces ven una solución en el informe de procesamiento milimétrico. Pero señores, esa es la precisión interna de su producto, no es la exactitud. Juan Alejandro comenta, es muy importante la geodesia para temas de estudios de detalle en ingeniería. Sí, es correcto. La geodesia, como les comenté, generalmente cuando dicen geodesia, ¿qué es eso? Señores, la geodesia, como les dije, es la base de todo proyecto, de donde se arranca. Tú, cuando vas a iniciar un proyecto, lo primero que te hace la pregunta es, ¿dónde es el proyecto? Ahí es donde ya empieza a entrar en juego la geodesia. Juan Alberto Ibarra comenta, conocimiento. Douglas Bravo, buenas noches. Comparto con ustedes la aparición de charlatanes o empíricos queriendo sustituir las ciencias o la ingeniería geodésica, debido a la robotización de la adquisición y procesamiento de datos y la generación de productos, sin respetar la georreferenciación de calidad y sin validar los datos levantados, y ni siquiera el post-análisis de los resultados, para estar seguros de que están utilizando los marcos de referencia consistentes. Los grandes culpables de esta situación son las empresas o emprendedores por aprovecharse de la oportunidad y las instituciones del Estado que no revisan la calidad de los profesionales que contratan y no importa la calidad del producto. Sencillamente, señor Douglas, no tengo nada más que agregar a su resumen. Totalmente resumió lo que es la charla del día de hoy. Y lo que busca es aportar. O sea, no, esta charla no busca criticar, sino aportar de tal manera que estos emprendedores, estos servicios empíricos se capaciten, que estas instituciones, que los consumidores vayan hacia esas instituciones geográficas, que son los entes reguladores. No esperemos a que ellos nos hagan el trabajo. No, vamos hacia ellas. Ok, Kimpton Howell comenta, ¿dónde pueden ser vistas las grabaciones? Al final del ciclo de conferencias de geodésica serán publicadas por nuestro canal de YouTube. De todas maneras, se les estará avisando por nuestras redes sociales. Ok, Douglas Bravo comenta, estos eventos hacen visible la geodesia y dan a conocer la necesidad de poseer conocimientos geodésica, y es la ciencia más antigua y más vigente que nunca. Sí, de hecho, nosotros como Sigma, como sociedad, es lo que buscamos, y gracias a esta evolución y desarrollo de las charlas, porque antes los eventos se hacían en un lugar, en un anfiteatro, y era complicado la hora, todo. Ahora no, ahora tranquilamente desde nuestro celular manejando la podemos ver. Cuenten con nosotros, estamos abocados a aportar lo que se necesite para estas instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro y demás. Ok, Moisés Hernández comenta, si en las instituciones de los estados no está el personal adecuado en gerencias, comenta, sino aquellos colocados por influencias, entonces lógico, las instituciones solo quedan de pantalla, pero no se opera o fiscaliza como es adecuado. Zapatero a su zapato, por allí creo que empieza la solución a este problema. Sí, don Moisés, totalmente, esa frase zapatero a sus zapatos es totalmente correcta. El problema radica es que todo es una cadena. Si estas instituciones geográficas realizan esas regulaciones, el desarrollo de estos servicios empíricos no se realiza de manera exponencial, sino que va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estos emprendedores empíricos se van a motivar y van a entender que tienen que estudiar, que tienen que tener fundamentos teóricos para poder hacerlo. Entonces, todo es una cadena y lamentándolo mucho, pero tiene razón en eso que está aseverando. Anthony Prince comenta, excelente Gastón, gracias por tu presentación. ¿Cuáles serían, según tu criterio, esas competencias técnicas de los profesionales geodestas que no podrán ser sustituidas por las tecnologías, considerando que ya estamos viviendo los tiempos de la inteligencia artificial y la robótica?
Hey, Anthony, yo en mi humilde opinión, en mi corta experiencia, yo te podría decir que es la eficiencia, ¿ya? Los proyectos geodésicos, todos son diferentes, todos son diferentes. Lo podrás hacer 2 veces, el mismo proyecto en el mismo lugar, pero el factor tiempo te va a afectar. Entonces, ¿qué sucede? La eficiencia, que es el análisis que con un profesional de la geodesia evalúa en cuanto al riesgo, en cuanto a la planificación de la obra, del método de medición a realizar, eso la inteligencia artificial lo podrá hacer, pero todavía falta. Pero actualmente estos desarrollos tecnológicos no llegan hasta ahí, ¿ya? Por ejemplo, en la fotogrametría con drones creemos que es simplemente levantar el dron y listo, pero no, hay factores climáticos que se deben de tomar en cuenta, factores de terreno. No es simplemente en la oficina, bueno, una formulita mágica para establecer los puntos de control, como lo veo yo en los grupos de WhatsApp. No, tengo un lote de 300 hectáreas, ¿cuántos puntos de control? Y empiezan, no, 15, 20, listo, ok. Y yo digo, bueno, pero cuando van a campo hay que analizar cómo está el terreno, cómo está la situación. Entonces, ese análisis es lo que actualmente, al día de hoy, estos desarrollos tecnológicos todavía no lo van a vencer. En un futuro puede ser, pero sencillamente este análisis permite a los proyectos realizarse de manera eficiente. Y recuerden, la eficiencia es lo que debemos de buscar, no la eficacia. Geo Moisés comenta, buenas noches desde Perú. ¿Ya han tenido experiencia en usar constelaciones satelital China? ¿Cuál fue la pregunta? Buenas noches. Ok, ¿ya han tenido experiencia en usar constelaciones satelital China? Ok, Beidou. Yo en lo personal yo me encuentro en Panamá, ¿verdad? Es algo que todavía no estamos aquí, si no me equivoco, alguien por favor que me corrija si estoy equivocado. Pero el Beidou es un GNSS en el cual viene a aportar. Por ahí en los grupos de chat de WhatsApp veo en estos equipos Henley que no, que apaguen GLONASS, que GLONASS trae error, señores, estos sistemas de posicionamiento satelital, GLONASS, Beidou, Galileo, no crean que los incluyeron en los GNSS, las organizaciones científicas, por obra y gracia del Espíritu Santo. No, su vinculación con GPS es muy fuerte y nos va a traer beneficios en la geodesia satelital. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando siempre hay un problema, a lo nuevo es a lo que señalamos, no evaluamos otras cosas. Entonces, es por eso que en zonas de Asia, un receptor satelital cuando lo encienden tranquilamente puede ver en el cielo 30, 20 y pico de satélites. En cambio aquí en Centroamérica, donde yo me encuentro, 16, 17. Entonces, esa cantidad de satélites les ofrece a ellos unos beneficios increíbles, sobre todo en la medición en zonas urbanas, ¿ya? Entonces, eso te permite a ti ser mucho más eficiente en campo. Y me preocupa esta parte porque esa pregunta está muy buena, porque veo mucho eso en los chats de estos equipos de bajo costo, en donde alegan errores o problemas técnicos con la constelación GLONASS o con la constelación Galileo. Y no, señores, eso no ofrece ningún tipo de problema. Lo que viene es ofrecer beneficio, ¿ya? Ok, Juan Alberto Ibarra comenta. Esta profesión se ejecuta satisfactoriamente producto de años de estudio en la universidad o escuelas técnicas. Bueno, señor Juan, yo le agregaría a eso que desde que yo me he graduado nunca he dejado de aprender y todavía me falta un mundo. Porque si yo aprendí a hacer los vuelos de fotogrametría con dron fue con un Phantom 2 hace 5 o 6 años, en donde yo tranquilamente no podía alejar el dron 600 metros porque ya empezaba la telemetría USD a fallar. Al sol de hoy usted tiene un Mavic 2 Pro que lo puede alejar 2-3 kilómetros. Puede hacer un polígono de 900 hectáreas con un dron en 3 horas. Claro, sí, teniendo 5 baterías, ¿no? Pero entonces algo que, esta es una de las carreras que, de verdad, que el desarrollo tecnológico tienes que estar siempre estudiando, porque ese desarrollo tecnológico también afecta a la parte teórica. Entonces no es simplemente, y ahí es donde yo fomento a estos topógrafos, a estos profesionales de aquella generación X que le comentaba, esas personas que tienen 60, 50 años, que ellos son los que deberían de estar
fomentando esto, porque ya ellos tienen la experiencia en campo, los fundamentos teóricos, pero por su característica no les gusta evolucionar, y no. De hecho, en los cursos que yo dicto, se me van de una sola mano 6, 7 profesionales de 60 años, de 50, 70 años, que se motivaron a adquirir un equipo satelital, se motivaron a adquirir un dron, y señores, al sol de hoy son unos profesionales excelentes, y el campo laboral se les ha abierto muchísimo, porque ya ellos tienen eso que la generación millennial no la tiene, que es esa experiencia, esa envergadura de años. Ok. José Beltrán Vázquez, creo que estamos obligados a aprender más allá de nuestra especialidad para poder ampliar nuestra visión. Sí, es correcto. Como ingeniero geodesta, yo siempre he dicho que el ingeniero geodesta de luz viene siendo como un médico general, que cuando ya al finalizando los últimos 2 semestres, él se especializa de acuerdo al trabajo práctico, a la tesis, al servicio comunitario que realice. Pero esa especialización viene previo a una inducción de 4 años de enseñarte todos los fundamentos teóricos y prácticos de la mayoría de la geociencia. Entonces es por eso que debemos de, por ejemplo, sentarme con un geofísico. Yo no soy experto en geofísica, pero me puedo sentar a él y plantearle un proyecto porque sé qué es los requerimientos que él tiene, ¿ya? Con un experto en la parte de mediciones hidrográficas, sé el lenguaje. Entonces ahí es donde no debemos de limitarnos a nuestra profesión, sino conocer un poco de las otras profesiones para así podernos relacionarnos con ellas. Omar Espinosa, felicito a Jorge por la presentación. Hay que estar haciendo conciencia con los topógrafos. La topografía ha cambiado. La fotogrametría y la geodesia son los pilares de las ciencias de la Tierra, pero bien llevadas. Muchos topógrafos se han convertido en instrumentistas. Sí, señor, así es. ¿Cómo está? Saludos, profesor. Gracias por su participación. Y sí, de verdad que en sus aulas de clase creo que podrá tener 2 o 3 personas que los he motivado a que participen en la carrera de la Universidad Tecnológica de Panamá, porque deben de capacitarse. Y yo sé que el día que ellos se gradúen van a ser unos excelentes profesionales porque ya vienen de campo. José Beltrán Vázquez, me recuerda mucho que decían push the red button. No por muchos satélites tendrás mayor precisión, porque tendrás que tener criterio para ver lo que necesitas y requieres. Insisto que para mí no se hace fotogrametría con dron. Se debería de llamar fotogramas con dron. Y cuando procesas podrás verificar si realmente cumples con la métrica. En ese sentido, cuando me notó cuando dice se debería de llamar fotogramas con dron, lamentándolo mucho al sol de hoy, el deber llamar ya es algo que la parte comercial ha dañado mucho. Por ejemplo, escuchamos, por ejemplo, el máximo ejemplo es drones RTK. Pero cuando tú le preguntas a la persona, ajá, sí, tu dron es RTK, sí, no, yo llego a la oficina y bajo la data y la proceso. Y yo, ajá, pero si tu dron es RTK. No, bueno, pero yo proceso, entonces no es RTK. En tal caso es un postproceso cinemático. Pero es esa falta de fundamento que esta parte comercial la va tumbando. ¿Ya? Por ejemplo, RTK. Estamos acostumbrados en Centroamérica y Suramérica, RTK. Pero si ustedes se van a Europa, RTK es N-Trip, VIP. ¿Por qué? Porque sencillamente ya el RTK vía UHF ya es algo que se usa muy poco. Pero nosotros aquí seguimos pensando que RTK es todo. Es el único. No, señores. RTK es Real Time Cinematic y eso se puede clasificar según el medio de transmisión de la base al rover en 4 tipos. Y una de esas es el N-Trip. Entonces no es RTK solo, tienes que especificar qué tipo de RTK estás haciendo. Si es vía UHF, si es VIP, si es vía satélite de telecomunicación privado o público como WAS. Entonces ahí es donde eso se debería llamar, si es cierto, pero lamentándolo mucho, esta parte de la comercialización ha afectado mucho. Yo participé en un webinar durante la pandemia
muy bonito, muy todo, muy emblemático. Y al final le pregunté, era de fotogramas con dron, como usted lo dice, para apoyarlo. Al final le preguntaban al ponente qué significaba eso de PPK, y la respuesta del ponente fue, es un RTK postprocesado. Ahí fue que yo dije, bueno, señores, lamentándolo mucho, me retiro de aquí. Es grave, de verdad que es grave eso. Juan Alejandro comenta, es muy importante aprender fotogrametría análoga con estereoscopios con estereoscopios de espejos. Conocer las 10 primeras prácticas desde orientación interior hasta orientación absoluta y bloque fotogramétrico e integrar geodesia. Eso ayuda muchísimo para entender el levantamiento de planos en alturas ortométricas. Sí, señor Juan, totalmente. Es por eso que cuando se dictan cursos de esto, no incluyen esta parte. O sea, les enseñan como si fuese todo 7 clips y listo. No se toman ni siquiera la molestia de decirles qué hay detrás de esos clips. Simplemente le enseñan el curso a apretar 7 clips y listo. Y no, esos 7 clips llevan detrás mucho más de lo que usted comentó ahí, muchísimo más. Entonces, ese fundamento teórico es importante al momento de poder generar productos de calidad y que se puedan comparar con topografía, con que sea, y que sea de calidad. Gerardo Rincón, saludos Jorge, muy buena presentación, te felicito. Muchas gracias, señor Gerardo. Keitor González, buenas noches. Muy buena tu presentación. Una pregunta. ¿Consideras que un programa comercial está en capacidad de obtener soluciones multiconstelación? Comento esto debido a tu comentario del uso de otras constelaciones. Estamos hablando, para los que no hayan entendido la pregunta, de un procesamiento de observaciones satelitales de tipo estático. Sí, un software comercial de los que conocemos normalmente, Leica, Geoff y demás, sí te ofrecen. De hecho, tanto así que, por ejemplo, la falta de fundamentos teóricos, al momento de procesar, se acostumbra también que son 7 clips y listo. Pero, por ejemplo, para líneas bases cortas, a veces procesar con una sola frecuencia te va a generar una mayor calidad que utilizar las 2 frecuencias. Utilizar una solución multiconstelación te va a traer beneficios. Cambiar de modelo ionosférico, troposférico. Entonces, ahí es donde sencillamente no es procesar por procesar. No es que 7 clips que he visto un video tutorial en YouTube. Yo uso YouTube. Cuando yo llevo tiempo sin procesar, que me siento a ver un software, agarro, veo YouTube, un tutorial, el clic aquí. Pero ya yo sé que debo de decidir qué modelo ionosférico utilizar, qué modelo troposférico, empezar a hacer combinaciones entre las fases portadoras para ver qué solución me va a dar un mejor resultado. Eso también incluye las soluciones en multiconstelación. Señores, sencillamente, veámoslo desde este punto de vista. Si entra un sistema de posicionamiento global, entra en el GNSS, es porque ya todas las pruebas científicas se han hecho. Entonces, no seamos reacios en el sentido de que si tenemos un receptor que te puede captar 16 satélites, vas a procesar con un RINEX 2.1, que solamente es GPS, que te omite muchos parámetros, mucha información. Entonces, señores, debemos de capacitarnos en esto y ser objetivos. Juan Alejandro, excelente presentación. Y me gusta el nivel de conciencia que aplica a esta técnica de geodesia, topográfica y fotogrametría. Saludos desde Colombia. Y Juan Alberto Ibarra comenta, muchas gracias por tu aporte. Saludos. Gerardo Rincón, un compañero de trabajo, ingeniero Darío González, y mi persona hace años recomendamos a los jefes en la PDVSA que sería importante colocar una unidad de investigación y desarrollo. Bueno, sí, para no caer en temas sentimentales, por decirlo así,
Sí, no solamente en PVC, en todas las empresas, si se dedican a geodesia y topografía, si no tienen un departamento o si están hablando de una empresa pequeña, si no tienen una persona que busque capacitarse y busque desarrollarse, lamentándolo mucho, no van a poder ser empresas eficientes, porque esta rama laboral cada día va evolucionando más. Ya por lo menos tenemos hasta drones con sistema LIDAR sin ningún problema. Entonces, esa es la parte que debemos de seguir desarrollando. Ingeniero, no hay más preguntas ni comentarios en el chat por parte del capítulo de la APG de la Universidad Central de Venezuela. Queremos darle las gracias y otorgarle un reconocimiento